por estar allí conectados el día que usted se pueda conectar, a la hora que se pueda conectar. Gracias por estar pendiente del mensaje, por lo que Dios tiene para nosotros en esta temporada. Para esta semana vamos a empezar una nueva serie que hemos llamado Somos la Respuesta. ¿Por qué somos la respuesta? Somos la respuesta porque Dios nos llamó. Somos la respuesta porque Dios nos transformó. Somos la respuesta porque en medio de nuestra imperfección, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras fallas, Dios nos usa para bendecir a otros. Ahora, usted puede tomar uno de dos caminos. El camino religioso, en el que se preocupa por mi salvación, por mi restauración, por mi vida, y a los otros que miren qué hacen. O el camino de la fe y la convicción que dice, como yo tengo algo tan valioso, tengo algo para entregarle a alguien para que también lo tenga. Si usted tiene la cura para una enfermedad, lo más lógico, lo más humano, lo más racional es que usted la distribuya. Porque si usted se queda con ella, solo usted se beneficia. Si usted la distribuye, muchos se benefician. Y ese es el sentido de ser cristiano. Entonces, si usted se llama cristiano, si usted dice temer a Dios, si usted dice que usted ama a Dios con todo su corazón, que usted tiene un corazón bueno, usted es la respuesta. Usted es la respuesta para el corazón quebrantado. Usted es la respuesta para el que tiene necesidad física. Usted es la respuesta para el que necesita un abrazo. Usted es la respuesta para aquel que está alrededor suyo y necesita una respuesta. Pero entonces, sin mucho preámbulo, vámonos a leer algo que ocurre en la vida de Jesús, en la vida de los discípulos, de los apóstoles. Miremoslo en Mateo 14, del versículo 15 en adelante, dice así. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, «Este es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida». Jesús les contestó, «No tienen que irse, denles ustedes de comer». Los discípulos respondieron, «Pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». Jesús les dijo, «Tráiganlos aquí». Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Este es un texto bien conocido por la mayoría de gente que ha tenido un acercamiento con la Biblia, con la iglesia, que se dice cristiano, porque es un texto que replican muchas historias. Pero, ¿qué hay detrás de la historia? Dice la Biblia, usted puede leerlo en los versículos anteriores, que Jesús venía en una especie de campaña sanando, liberando, entregando respuesta al necesitado, entregando palabra de refresco, de aliento en medio de una sociedad maltratada, explotada, agobiada por impuestos, agobiada por maltratos, esclavizada, porque así estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Judea en ese momento, cuando llega Jesús. Cuando llega Jesús, Jesús llega en un momento social complicado para los judíos, bien complicado. Y allí el Imperio Romano los estaba exprimiendo con impuestos. Los líderes religiosos los estaban manipulando desde sus lugares de culto, desde las sinagogas, desde los lugares donde ellos oraban. Y el pueblo se sentía oprimido. Y entonces surgieron grupos de reacción ante eso. Encontramos los celotes, encontramos los fariseos, estaban más de parte del gobierno, encontramos los saduceos, pero usted puede leerlo allí en la historia. Lo que va a encontrar aquí es una sociedad inconforme, una sociedad dolida, una sociedad que no tenía un sistema de salud sólido, una sociedad que tenía escasez de dinero y de recursos, una sociedad que necesitaba una palabra. Y Jesús viene y les da salud cuando los sana. Jesús viene y les da una palabra de aliento, de fortaleza. Jesús viene y les da una respuesta que ellos están buscando. Pero acá viene algo bien interesante. Toda esta multitud, dice que por lo menos eran 5,000 hombres, es decir, si iban con sus familias mal contados, estamos hablando de
8,000 personas, tal vez más, entre niños, mujeres y hombres, tal vez más. Y estos hombres lo seguían y querían escucharlo, estaban esperando que él hablara. Tal vez estaban esperando un milagro, tal vez estaban esperando una respuesta. Muchos tal vez no tenían trabajo, muchos tal vez no tenían más a dónde ir. Y se va haciendo noche y se va oscureciendo y los discípulos que estaban con Jesús, el staff de Jesús, el grupo de liderazgo de Jesús, los ujieres, los líderes de alabanza, todos los que estaban allí con Jesús, le dicen, Señor, ya está tarde, hay que cerrar, ¿no? Hay que poner la tranca en la puerta, hay que cerrar porque no tenemos nada y que ellos se vayan. Esa es la reacción que tuvieron los discípulos. Y acá viene un primer punto. ¿Cuál es nuestra reacción cuando hay alguien en necesidad? No podemos nosotros ofrecernos como una respuesta, como una salida, como un momento de respuesta en medio de una necesidad y sacar la gente a empujones. No podemos nosotros ser las personas hostiles en medio de una respuesta de esperanza. Pero eso era lo que estaban buscando ellos. Ahora, la respuesta de los discípulos es natural. Es natural. ¿Por qué es natural? Porque no tenemos medios, no tenemos cómo, no tenemos dinero ni recursos. ¿Cómo vamos a darle a estos miles de personas de comer? ¿Cómo? No hay cómo. Tenemos para nosotros, para comer bien nosotros. Pero ellos no tenemos cómo. Hay que mandarlos a sus casas. Y miren lo que hacen ellos. Dice que empezaba a atardecer y se acercaron a Jesús y le dijeron, el lugar es solo, está haciendo tarde, dile a la gente que se vaya a su casa. Y Jesús en el versículo 16 contesta de manera muy confrontante para ellos, muy interesante para ellos. Y esa es la pregunta que hoy Jesús nos hace. No tienen que irse, denles ustedes de comer. ¿Sabe? Cuando alguien viene a nosotros por respuesta, cuando alguien va a ti por respuesta, no importa si tienes un día, 2 días, 10 años buscando al Señor, yendo a la iglesia, llamándote cristiano. No importa si tienes toda la vida desde que naciste yendo a la iglesia y escuchando sermones. Hoy Jesús te dice, quien viene a ti por respuesta no tiene que irse. Dale tú de comer. Quien viene a ti por respuesta no tiene que salir huyendo. No tienes que empujarlo a salir. Dale tú de comer. Pero nuestra respuesta por lo general es como la que hicieron los discípulos. A continuación, dice, los discípulos respondieron, pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿Cuántas veces le hemos respondido a Jesús así, a Dios así? Cuando Dios nos dice, tú eres el que tiene que ir. Tú eres la respuesta para esa persona que está en medio de ese matrimonio en dificultades. Tú eres la respuesta para esa mamá que tiene sus hijos metidos en las drogas, metidos en los vicios, metidos en los problemas. Tú eres la respuesta para ese joven que siente depresión, tristeza y angustia. Tú eres la respuesta para acercar a todas estas personas a Cristo y que encuentren salvación y restauración. Nuestra respuesta es, pero es que yo tengo un mes en la iglesia apenas. Es que yo estoy esperando aprender más de la Biblia. Es que yo no tengo el título de líder todavía. Es que yo no he completado los procesos que me requiere la iglesia. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta aquí se convirtió en una excusa. Claro, nosotros sabemos toda la historia, entonces es fácil decirlo desde esta perspectiva. Pero nos lleva a confrontarnos cómo le estamos respondiendo a Dios. Los discípulos estaban viendo su limitación. Y acá viene un principio importante. Mis recursos limitados en manos de Dios se hacen ilimitados. Mis recursos escasos en manos de Dios se hacen poderosos e ilimitados. Mis recursos en manos de Dios tienen el poder, tienen la capacidad de bendecir a otros. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te da unos recursos, te pone unos recursos en tus manos, Él te dice, tú tienes la responsabilidad de hacerlos crecer. Tú decides si los entierras
o los pones a producir? ¿Cuáles son los recursos que Dios nos da para poder ser respuesta para otros? Todas esas heridas que hemos tenido en el pasado, todos esos dolores que el Señor sanó, todas esas estrategias que Dios nos ha dado para salir de la crisis, sea crisis económica, sea crisis familiar, sea crisis de salud, todas esas respuestas ya están en nosotros, ya las tenemos. Tú tienes una experiencia previa, tú tienes un conocimiento previo. Acércate a Dios y dile: Señor, ¿cómo puedo yo usar esto para beneficio de los otros? Los discípulos tenían solo cinco panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de mucha gente. Pero entonces, ¿qué dijo Jesús? Dijo: tráiganlos aquí. Traigamos nuestros recursos, nuestras respuestas, nuestra capacidad, nuestra limitación, nuestra escasez a las manos de Dios, frente a Dios. Llevémoslo a Jesús, que llevándolo a Jesús hay respuesta. No solo para mí, para los que están allá, para los que vinieron a escuchar, para los que atendieron el llamado, para los que están en necesidad, para los que están en angustia. En su familia y en mi familia hay gente que necesita una oración. En su familia y en mi familia hay gente que necesita sanidad. En su familia y en mi familia hay gente que necesita un abrazo. En su familia y en mi familia hay gente que necesita apoyo económico. ¿Cómo estamos haciendo nosotros para hacer bendición para otros? ¿Cómo estamos haciendo nosotros para hacer respuesta para otros? Y podemos decirle: Señor, pero es que a mí el dinero no me alcanza. Señor, pero es que mi trabajo apenas me da para hacer algo así. Señor, es que estoy tan cansado después de trabajar. ¿Sabe? Su responsabilidad es recibir lo que Dios le dio y entregarlo a otros. Entonces, dice la Biblia que Jesús bendijo los panes y los peces. Los bendijo y empezaron a distribuirlos. Y sacaban, y Pedrito llegaba y decía: y siguen saliendo peces. Y Andrés pasaba por allá y siguen saliendo panes. Y cada uno y todas las familias se sentaban allí en el prado y recibían, dice que se comieron hasta quedar satisfechos. Pero eso no es todo. Eso no fue todo. Porque cuando tú pusiste los recursos, o cuando los discípulos pusieron los recursos en manos de Jesús, algo extraordinario pasó. No solo alcanzó para las multitudes, nos dice que de lo que sobró, recogieron 12 canastas. 12 canastas que ¿a quién le quedaron? Si usted, a ver, ¿cuántos eran? Hagamos matemática simple acá. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús, los apóstoles? Eran 12. ¿Cuántas canastas sobraron? ¿Cuántos vinieron a Jesús diciendo: solo tenemos esto? Los 12. Yo me imagino, o sea, en eso, como decía una pastora amiga de nosotros, una sierva con la que trabajé, decía: prenda su imaginación santificada allí. O sea, imagínense, yo creo que el primero que empezó a decirle a la gente fue Judas. Judas dijo: miren, no tenemos plata, no tenemos comida, esta gente está y tienen hambre y no hay comida y nos encontramos estos panes y estos peces. Pero al final de la historia, después de toda la preocupación, de la escasez, de que no tenemos recursos, de que viene el niño con los panes y los peces, y la multitud es alimentada, y pasa algo. Dice el versículo 21, el versículo 20 dice: y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. 12 canastas. 12. El mismo número de discípulos. Porque hay una realidad en Dios. Cuando tú entregas tu escasez de recursos a Dios, cuando tú de corazón entregas y dices: Señor, esto es lo que tengo para bendecir a otros, no tengo más. Él multiplica y no solo alcanza para bendecir a otros, no alcanza para bendecirte a ti mismo. Porque esas cestas fueron bendición también para los discípulos.
porque esas cestas también fueron provisión para ellos. Recuerde, como veníamos diciendo ahora, es que ni siquiera ellos tenían los panes y los peces, era un niño que estaba allí. Cuando tú le entregas a Dios lo que te falta, de lo que escaseas, cuando tú le entregas a Dios eso que más necesitas, Él va a multiplicarlo. Hace un tiempo ya hicimos una enseñanza sobre los recursos que más nos pide Dios a nosotros para poder bendecirnos. La gente dirá, dinero. Sí, también es dinero. Pero son dos recursos esenciales que la gente siempre dice que no tiene. La gente siempre dice que no tiene tiempo y la gente siempre dice que no tiene dinero. ¿Alguno está pensando eso? Yo nunca tengo tiempo, yo nunca tengo dinero. Pero si entrego esa escasez en manos de Dios, se puede volver en abundancia. Hace unos años un pastor nos enseñaba que cuando nosotros le entregamos a Dios lo que nos falta, ese tiempo y ese dinero, Él nos multiplica el tiempo y el dinero. No porque sea una fórmula mágica, sino porque Él bendice al que bendice. Dios bendice al que bendice. Usted quiere tener un efecto multiplicador en su vida, dedique de su escasez, dedique de su necesidad, dedique de lo que le falta para bendecir a otros. Y así Dios lo va a bendecir siempre. Dios no se va a quedar con la bendición. Dios le va a entregar a usted las mejores cosas. Dios en este caso nos está mostrando que nosotros somos la respuesta. Nosotros somos la respuesta. Claro. Miren lo que ocurre acá, miremoslo gradualmente para ir cerrando este mensaje. Los discípulos vienen a Jesús, diles que se vayan. ¿Hicieron algo mal? No, realmente no, porque ellos acudieron a Jesús para que los soportara en una respuesta que tenían que dar. Es como si usted fuera, Señor, yo no sé qué hacer, responde tú por mí. Pero Jesús les dice, denles ustedes de comer. Como si Jesús te dijera, no voy a responder por ti. Tú puedes responder por ti. Tú puedes ayudar a esta gente. Tú eres también la respuesta. Y tú vienes a Jesús y le dices, Señor, pero esto es lo que tengo. Mi sueldo no me alcanza. Mi tiempo no me alcanza. Mis recursos son limitados. Dijo, tráeme eso a mí. Tráeme ese tiempo y esos recursos limitados. Tráeme tu corazón roto que yo lo sanaré para que sanes a otros. Tráeme tus problemas financieros, tu falta de aptitud o tu falta de capacidad para administrar que yo te lo enseñaré para que le enseñes también a otros. Tráeme todos esos recursos de los que careces para fortalecerte y hacer de ti una persona que bendiga a otros. Y entonces nosotros podremos bendecir al que tiene el corazón quebrantado. Bendecir al que está endeudado. Bendecir al que tiene necesidad de un abrazo. Bendecir al que está en necesidad física. Bendecir. Somos respuesta. No se nos olvide. Usted y yo somos la respuesta. Hoy yo quiero que usted y yo oremos. Yo quiero que usted y yo pongamos esas necesidades nuestras para que también otros puedan ser servidos. Digámosle, Señor, yo quiero que tú me enseñes a responder a otros también, a hacer respuesta para otros, a entregarle a otros lo mejor de mí, porque tú me entregaste lo mejor de ti. Cierren sus ojos allí y vamos a decirle al Señor lo que queremos y necesitamos, de lo que escaseamos, para que nosotros podamos bendecir nuestro entorno. Padre, gracias, Señor, te doy por esta tarde. Gracias por la bendición de estar aquí reunidos. Gracias porque tú, Señor, nos permites y nos abres los ojos a una realidad que tal vez antes no habíamos percibido. Y es que nosotros somos la respuesta para aquellos que están en necesidad. Nosotros somos la respuesta en medio de un país en caos. Nosotros somos la respuesta, Señor. Gracias, porque tú nos estás enseñando que en medio de la escasez, tú nos darás la posibilidad de ser bendición y de bendecirnos. Padre, ponemos en tus manos la escasez que tenemos hoy para que tú la vuelvas a abundancia. Ponemos en tus manos esa escasez de recursos, la escasez financiera, el problema de salud,
el problema financiero, el problema con la familia. Lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos esa pareja que está a punto de divorciarse, esa situación de familia que está a punto de desintegrar la familia. Padre, gracias porque tú a través de eso nos fortaleces y nos llevas a entregar mejores respuestas. Gracias porque tú nos haces respuesta. Gracias porque tú nos has bendecido para bendecir a otros. Y en el nombre de Jesús declaramos que hay sanidad, que hay liberación, que hay riqueza, que hay abundancia, que tú eres nuestra respuesta para que nosotros seamos respuesta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar allí, gracias por permitirnos nuevamente esta semana. No olvides suscribirse a la página de YouTube, al canal de Facebook y nos vemos en el próximo mensaje. Dios los bendiga.